Yo he decidido que no voy a ser más víctima de nada, ni del gobierno, ni de la crianza de mis padres, ni de las personas que me han humillado, ni de las personas que me han gritado, de nada. Y decido esto porque creo que tengo la capacidad consciente de elegir cómo siento las situaciones que pasan en mi vida. Por eso el tema de hoy que te traigo, la segunda temporada de nuestro podcast Almas Poderosas, se trata de autoempatía sin victimismo. Y literalmente tenía muchas ganas como de escribir este podcast, cuando lo estaba escribiendo y se me vino hace mucho tiempo. Tú sabes que siempre vienen las ideas y después empieza el proceso de investigación y de escritura y demás. Y bueno, ya lo había tenido hace bastante tiempo y creo que he venido trabajando mucho el tema del victimismo, así que es algo que creo que te puedo compartir y que sé que es bastante interesante para que tú también lo apliques, que me hubiera gustado que me lo dijeran a mí antes de yo tener que empezar a hacer como este proceso intrínseco, porque digamos que a nivel social e incluso en las redes sociales, las personas que siguen este tipo de contenido de crecimiento personal van a ver muchísimo que se habla del victimismo, ¿no? Y de no seas víctima de esto y el victimismo tal y tal, y está bastante satanizado, y de hecho yo creo que mucho de lo que se encuentra realmente es verdad y realmente es cierto, pero otro no. Y hoy te voy a hablar sobre este equilibrio y cómo construir este equilibrio entre la idea de la autoempatía sin victimismo. Así que primero que todo vamos a empezar a hablar del victimismo. Y yo te voy a poner este ejemplo para que nos empapemos como tal en este tema. En Colombia, en la actualidad, para el año 2022, según las cifras del DANI, tú sabes que yo tengo acá escribo y acá grabo, así que vas a verme viendo hacia arriba y hacia abajo, pero es porque es importante como hablarte en un orden cronológico. Entonces, todo esto tiene una estructura, chicas. Yo te preparo estas cosas para que tú las agarres. Bueno, según el DANE, en el año 2022 más de 18.3 personas se encuentran en condición de pobreza y más de 6.9 millones de personas se encuentran en pobreza extrema. Y tú puedes decir, ¿cómo no pueden ser estas personas víctimas del gobierno? Víctimas de esa situación de escasez de economía en la que nacieron y en la que viven. ¿Cómo no van a ser estas personas víctimas? O por ejemplo, según la estadística delictiva de la Policía Nacional, se presentaron cerca de 8.295 casos de delito de abuso sexual, y eso dentro de los que están contados solamente de enero a agosto. O sea, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Solamente 8 meses, 8.295 casos de delitos de abuso sexual confirmados. Ahora, en toda la cantidad de personas que no denuncian y en toda la cantidad de personas que ni siquiera conocen que están viviendo una situación de abuso sexual, o que tienen miedo, o que al final el gobierno dice no fue abuso sexual, ¿no? Creo que es muchísimo más este tipo de cifras. Pero siéndote clara, con estas cifras exactas, quiero ponerte en contexto de que vivimos en un país, si tú vives en Colombia y en muchos países, vivimos actualmente diferentes problemáticas asociadas al gobierno y asociadas a situaciones delictivas que no tienen nada que ver con las personas que las viven, pero que por alguna razón las están viviendo. Y esto resulta bastante fuerte, pensar que estas personas no son víctimas. Y hasta muchísimo tiempo, digamos, en el tema del abuso sexual, tú sabes que este podcast siempre va a ir como muy enfocado y direccionado a la sanación del abuso sexual. Y en los temas de delitos sexuales y en los temas del abuso sexual hay un proceso de victimismo que se tiene durante un cierto periodo. Pero vamos a ser mucho más claro con la definición de lo que sería ser víctima, o de lo que significa sentirse como una víctima. Es básicamente una experiencia emocional de las personas que perciben que han sido tratadas de manera injusta o que han sido perjudicadas, bien sea por situaciones, por personas o por circunstancias o acciones de otras personas. Y digamos que en un primer momento esta sensación de victimismo es normal que se viva y es normal que la experimente el ser humano. Aún así,
es importante decidir hasta qué punto y hasta cuándo quieres seguir siendo víctima de la situación que te pasó, de la situación que viviste tan dolorosa. Por ejemplo, en el tema del abuso sexual, yo creo que tengo varios episodios que hablo del victimismo y sobre todo creo que hay uno que dice que debemos dejar salir de ser víctimas. Y hoy te lo reitero, o sea, ¿hasta qué punto, te hago la pregunta, si tú eres una persona que ha vivido una situación de abuso sexual, hasta qué punto crees que debes seguir sintiéndote mal por esa situación vivida? ¿O hasta qué punto tienes que tener la fuerza para moverte de allí, de esa emoción? Y yo creo que es algo que no se responde ni tan rápido, ni voy a cambiar de estado mañana mismo, ni voy a dejar de sentir esto que estoy sintiendo porque escuché escuché a una persona en un video absolutamente normal, y ahí es donde entra este proceso de autoempatía, de la capacidad de elección frente a lo que yo decido sentir, y teniendo en cuenta que estoy en un proceso de transformación y me abrazo y me amo y amo las equivocaciones. Pero ahorita vamos a hablar más de la autoempatía. Digamos que en un primer momento es importante que reconozcamos que todos en algún momento nos hemos sentido como víctimas de algo, de alguna situación. Bien sea de una situación de abuso sexual, de un robo, de algo, una persona que nos trató mal de manera injusta. ¿Y qué hemos hecho? Cuando no existe la conciencia, probablemente te has quedado ahí sintiéndote mal por eso durante mucho tiempo. Y aquí es donde viene la pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo decides moverte de este victimismo? Yo creo que más allá de eso, la pregunta es, ¿qué relación estoy teniendo con la idea de que soy una víctima de algo? Reconozco yo cuando me siento víctima de alguna situación y reconozco cómo moverme de esa situación. Mira, cuando yo te decía, y volviendo al inicio del video, cuando yo te decía que ya decido no ser víctima de ciertas situaciones, personas, ni del gobierno, es que yo decido cambiar la narrativa que llevo dentro frente a esa situación. Puede ser que Colombia el día de mañana tenga una crisis económica gigante, 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 y que sea muy fuerte para mí y que yo me sienta víctima del gobierno. Puedo tener dos opciones: sentirme mal por demasiado tiempo y echar mi vida a perder y volverme una persona que no tuvo la capacidad o el ingenio para salir de esa situación, sino que por el contrario se quedó por ahí vagando en las calles. Y esto por hacer un ejemplo, y no hago tampoco ninguna etiqueta ni justificación porque cada persona ha tenido un proceso de vida absolutamente diferente, por lo tanto toma sus propias decisiones, pero hago el ejemplo con la idea y con la claridad de que aunque cualquier situación mala pasara, te tienes a ti misma y tienes la capacidad de cambiar tus propias narrativas y de ingeniártelas para salir de esa situación de victimismo. Es decir, que tienes la conciencia y la inteligencia para evolucionar, pero no solamente para hacerlo en caso de que una situación catastrófica sucediera y que por ende te tuvieras que mover de allí de manera extrema, sino que pases esta idea a que no te sientas víctima de las situaciones pequeñas que estás viviendo de manera constante en tu vida cotidiana, que no te sientas víctima de un sistema que prefiere a las mujeres delgadas y tú a lo mejor eres una mujer con un peso alto pero que come bastante mal y que no va al gimnasio y que no hace ciertas cosas por mejorar y te quedas siendo víctima de esa narrativa de que tú no puedes hacer ciertas cosas. Y cuando tú decides no ser víctima de algo, es cuando decides tomar la absoluta responsabilidad de que sí, vivo en un sistema donde por muchos años patriarcalmente dentro de la estructura social se ha idealizado a la mujer delgada como algo estereotípicamente hermoso y bello, y por lo tanto yo no encajo en esa idea. Pero ¿qué hago yo para sentirme bien conmigo y con mi cuerpo? ¿Qué hago yo para decidir sentirme bien con esto que soy? Porque soy una persona y requiero esta responsabilidad en mí. Entonces, cuando logras crear esa narrativa dentro de ti, logras generar las acciones capaces para moverte del lugar de la víctima. Pasándote esto al ejemplo de los casos de abuso sexual,
es importante que tengas en cuenta que en un primer momento es necesario sentirse víctima y es necesario que para que puedas asimilar la idea de que no tienes la culpa, de que no existan juicios y que te permitas empezar a sanar y a crecer posterior a eso, es necesario que te sientas como una víctima y reconozcas que no fue tu responsabilidad, sino que fue la de otra persona que irrumpió en tu cuerpo, en tu ser. Porque esto es un ejemplo que va, por ejemplo, vale la redundancia, a personas que han sido abusadas en la infancia. Y es como le dices a una persona que no se sienta víctima de eso. Claro, vive ese proceso de víctima y siéntete mal, pero ten la capacidad en algún momento de pararte de allí y de moverte y de decidir qué haces y qué decides sentir con esa situación que viviste. Entonces, el salir del proceso de víctima es empezar a cambiar ese chip y esa narrativa consciente de cómo percibo las cosas. Vamos a poner un ejemplo común o más grande, ¿no? Para que más personas lo puedan comprender esta idea. Y es, por ejemplo, que voy a hablar de manera muy personal. En mi vida, mi crianza fue desde un proceso de mucha escasez, básicamente. Y las personas que yo miraba, mis cuidadores, mis padres, mis madres, fueron personas muy agradecidas con los favores que las personas le hacían. Y yo veía cómo mi mamá o mi papá se relacionaban con esas personas desde un nivel en el que se sentían víctimas de la situación económica y que no podían cambiarlo y que habían sido así y que por ende tenían que seguir pidiendo favores y que tenían que seguir siendo agradecidos con las personas. Y hemos crecido con esta estructura mental del victimismo. Y entonces ahora yo de grande puedo ver la relación que he tenido con el dinero, por ejemplo, con la escasez, por ejemplo, y he visto cómo yo me he victimizado también, pero este proceso ha sido una victimización aprendida y que he venido victimizándome a partir de la vida, a partir de la economía, porque no he tenido la capacidad para cambiar las narrativas mentales. Porque si tuviera la capacidad de cambiar las narrativas mentales en este momento, no estaría en el lugar donde estoy. Pero aquí es donde empezamos a identificar el proceso de autocompasión. Resulta que somos seres humanos, como ya te lo decía en el episodio anterior, que estamos llenos de momentos y de situaciones y que miré por más de 27 años por mucho tiempo, no 27, pongámosle que ya esté trabajando en este proceso de conciencia desde hace un año y que haya visto ese tipo de cosas y que cambiar esas narrativas no es sencillo, no es sencillo salir de un proceso de víctima en momentos o en cosas en las que tú no te considerabas una víctima, que por el hecho de haber sido independiente dentro de una edad muy temprana me hace creer que yo no era víctima del dinero, porque al final siempre he sobrevivido, pero y si sí he sido víctima de cómo veo yo la situación del dinero y mi relación con el dinero, y si no he decidido yo cambiar esa narrativa. Y entonces allí es donde empiezo a ver y a identificar cuáles son los procesos de victimismo que he venido repitiendo y sobre todo si se alinean con lo que yo soy ahora y con lo que quiero. Porque es importante reconocer que nos han criado con unas estructuras específicas de cómo deberíamos vivir la vida. Y si tú no quieres vivir la vida de esa manera en la que te dijeron, te has puesto en la capacidad de pensar y de sentarte a decir, elijo vivir desde un punto diferente, y entonces me hago yo responsable de mi realidad y sobre todo reclamo mi poder ante esas situaciones. Entonces el victimismo, más allá de todo este amplio ejemplo, el victimismo nos quita el poder, nos quita la capacidad de elegir, nos quita la capacidad de poder escoger qué queremos ser o hacer en esta realidad. Y el victimismo se puede basar en situaciones muy grandes, desde las relaciones de pareja, desde la autoestima, situaciones de abuso, hasta procesos de economía en donde elegimos que otras personas tomen las decisiones por nosotros. Y esto básicamente se regresa a un proceso infantil, ya que
significa que no hemos trabajado en nosotros mismos lo necesario para ser los adultos responsables que deberíamos ser. Y ser un adulto responsable no es salir al médico a hacer vueltas de adulto y hacer ciertas cosas que a lo mejor y creemos que es de adulto. Ser de adulto es tener la capacidad de autogestionarnos a nosotros mismos. Cuando estábamos pequeños, vivíamos una situación y corríamos a nuestros papás, llorábamos, hacíamos, mejor dicho, no dependía de nosotros porque no teníamos los recursos mentales para gestionar eso que estábamos viviendo. Pues cuando no somos capaces de gestionar algo en esta vida, en esta edad que tenemos, es porque estamos volviendo a ese niño o a esa niña interior. Y entonces no se trata de decir, pero ¿y ahora yo qué hago si nunca tuve una enseñanza, por ejemplo, en donde no me enseñaran a ser víctima? Siempre fui una víctima de muchas cosas. ¿Cómo yo cambio eso? Pues no puedo cambiar mi niñez, eso es obvio, pero puedes cambiar la forma en la que ves tu niñez y puedes cambiar la forma en la que tienes esas experiencias emocionales asociadas a tu niñez. Si bien es cierto, niñez es una experiencia conjunta bastante grande, ¿no? Vemos que hemos vivido muchas cosas y cuando estamos adultos, todo está dentro de nosotros. Realmente ese niño está dentro de nosotros, porque todo se ha quedado allí, son nuestras experiencias, es nuestra codificación, nuestra base de datos. Entonces cuando decido empezar a tratar y a sanar ese niño interior o esa niña interior, es básicamente atenderme a mí emocionalmente y darme a mí las necesidades que yo considero ahora de grande que cuando estaba pequeña no me dieron. Y todo el mundo tiene de esto. O sea, y esto es lo interesante, todo el mundo estamos en ese proceso, todo el mundo estamos en un proceso de autogestión y autocrecimiento y por eso resulta tan importante hacer ese análisis. Aquí es donde entra realmente el proceso de la empatía y donde quiero ahondarte en esto, que es básicamente la autoempatía, es la capacidad de que tengas amor y ternura para aceptar los errores que tienes de manera continua en este proceso de cambio y en este proceso de crecimiento, de salir de esa idea de víctima, porque el hacerse responsable de uno mismo no es algo que resulte ser tan sencillo que digamos, no es algo que no requiera dolor, no es algo que no vaya a despertar heridas, no es algo que no te vaya a generar tristeza o emociones incómodas, porque no son emociones ni siquiera negativas, son emociones incómodas. Pero más allá de eso es que tengas la capacidad de aceptar que estás haciendo lo mejor que puedes hacer y sobre todo que lo estás haciendo de manera desde adentro. Cuando empiezas a construir tu relación contigo misma desde adentro y cuando decides salir de esa víctima, decides hacerlo para toda la vida. Y esto requiere un proceso grande de crecimiento y un proceso grande de autogestión y requiere paciencia y requieres amor. Porque básicamente se trata de, pongamos un ejemplo, tú tienes un bebé y el bebé está llorando por algo. Tú irías al bebé y le dirías, qué porquería eres, mejor dicho. O sea, yo creo que una persona de manera consciente, en su sano juicio, jamás trataría de esa manera a un bebé que está llorando porque tiene una necesidad. Simplemente le ayudaría con esa necesidad, ¿cierto? Así que ese mismo proceso es el que deberíamos hacer nosotros mismos, ser nosotros mismos nuestros padres al cuidarnos a nosotros mismos como ese niño o esa niña interior que tenía necesidades afectivas de amor, de comprensión, de ternura, de necesidades económicas, que no le faltase nada. Y entonces cuando empiezas a hacer este proceso, obviamente no es sencillo, pero es efectivo porque lo haces a largo plazo y porque estás cambiando toda la narrativa que eres y te estás volviendo en una persona diferente. Es como si estuvieras cambiando la interpretación específica que estás haciendo de tu niñez. Es como si le estuvieras asignando recuerdos emocionales a tu niñez de manera diferente. Es como si ya no hubieras sido tratado o tratada como la niña que sufrió en su infancia, sino que fue la niña que fue amada y querida y que le dieron todo, y entonces partiendo de allí crece un adulto diferente. Empieza a hacer ese proceso.
Así que por eso se me hace tan interesante resaltar este equilibrio de trabajar en la autoempatía sin el victimismo. Y es que empecemos a salir de esa idea víctima y es que cambiemos las narrativas que tenemos frente a nuestra realidad y que nos hagamos cargo de lo que queremos crear. Si queremos crear una relación de pareja, hazte cargo. Si quieres recrear una relación sana, hazte cargo. Si quieres crear una vida en abundancia, hazte cargo. Y hacerse cargo es identificar qué creencias tienes alrededor de eso y cómo las cambias y cómo empiezas a hacer este proceso de cambio mental y partiendo de allí a accionar. Porque tú puedes tener el impulso de hacer algo, no sé, un negocio. Mira, yo lo he hecho varias veces. Tengo el impulso inmediato de querer cambiar mi realidad en un 2x3. Y me dura 2 meses, seguido, así seguido, full. Soy la número 1. Pero como eso no viene desde mi ser, desde mi punto intrínseco, desde lo que yo cambio como persona, pues una vez que se me acabe el impulso, no va a quedar nada. Porque no había allí una conciencia real de lo que decido cambiar, por qué decido cambiarlo y sobre todo lo que yo estoy eligiendo desde las moléculas de mi ser. Que esto te lo explico en el episodio 1 de esta temporada número 2, que viene muy existencial, pero que espero realmente y te sirva. Entonces, una de las cosas que puedes empezar a hacer, tan bonita mi sábila, ¿cierto? Una de las cosas que puedes empezar a hacer es reconocerte de manera constante en qué momentos estás siendo una víctima, de qué cosas estás siendo una víctima, cuáles son esas heridas que vienen y que te generan. Estás pasando, vamos a poner un ejemplo del dinero, que es una de las cosas que yo estoy trabajando ahora full, pero desde dentro, y estás en una situación de economía donde está difícil la cosa, o sea, está difícil y no tienes plata y empiezan a llegarte pensamientos asociados a una situación anterior que te robaron y te da rabia y te enoja. Esto es algo allí que no está trabajado y que sigues siendo víctima de esa situación pasada donde te robaron y que aún no has decidido ir a trabajarla y a decir ¿por qué me enoja tanto? Y está bien y me abrazo y me robaron y no fue culpa mía, pero ahora puedo hacerlo diferente y tengo la capacidad de cambiarlo. Y entonces una vez sanada esa situación del robo puedo volver aquí a este estado presente donde mi economía no está a lo mejor tan bien, pero que ya no tengo ese pensamiento rumiador de rabia frente al pasado, sino que por el contrario tengo la capacidad de tener espacio en mi mente para decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué otras cosas puedo hacer? ¿Qué otras herramientas puedo tener? Entonces, esta es la forma en la que se cambia. Es como si empezaras a barrer situaciones negativas. Yo espero haberme hecho entender con este proceso de la autoempatía. Te prometo que estoy trabajando en esta habilidad de transmitir toda la información que tengo desde un punto claro y desde un punto donde sea sencillo para tus oídos, pero si no lo es, espero que puedas escuchar este episodio varias veces porque al final del día todos aprendemos las cosas según el grado de conciencia que tenemos para recibir eso y está bien, yo llevo escuchando el mismo episodio ya llevo como unas 30 veces y siempre aprendo algo nuevo, no en mis episodios, de otros episodios, de otros podcasts y me hace feliz hacerlo hasta que realmente lo pueda comprender. Y espero haber sido muy clara en cuanto a lo que significa el victimismo y en cuanto a cómo deberías empezar a trabajarlo, pero sobre todo a que tengas autoempatía siempre y a que vayas abriendo espacio. Eso ha sido todo por hoy. Te mando un fuerte abrazo y gracias por llegar hasta aquí. Esto ha sido todo. Bye bye.